Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí, lo primero, en este webinar del ciclo La Hora del Whistleblowing, dedicado en exclusiva a la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección de Informantes, que fue aprobada por el Congreso el pasado 16 de febrero y ha sido esta semana recientemente publicada en el Boletín Oficial del Estado. Muchas gracias. También queremos agradecer públicamente a todas las asociaciones que nos han ayudado a dar visibilidad a este webinar, WCA, ASCOM, la Cámara de Comercio Alemana, entre otras. Hoy vamos a hablar de todos los detalles de la ley a continuación, pero antes quiero comunicarles que tienen en su pantalla distintas opciones, pueden hacernos preguntas. Este webinar es totalmente interactivo, dedicaremos 15 minutos al final para contestar a todas sus preguntas y, por supuesto, tienen también materiales totalmente gratuitos para descargar. Tenemos un white paper actualizado sobre la ley que pueden descargar y otro white paper sobre cómo implementar un canal de denuncias en su empresa. Pasamos ahora mismo a presentar a los ponentes de hoy. En primer lugar, yo soy Reyes Jordán, Content Marketing Manager para EQS Group España. Hoy nos acompaña Alfredo Domínguez Ruiz Huerta, socio de Quatre Casas, litigador especialista en delitos contra el orden económico y empresarial con dilatada experiencia en delincuencia sociolaboral, concursal, administrativa y societaria, responsable de la práctica de Corporate Compliance de Quatre Casas. Profesor de Derecho Penal también y Corporate Compliance en diferentes universidades y escuelas de negocios. Conferenciante habitual en foros jurídicos y universitarios y autor de numerosos artículos especializados. Es abogado recomendado por distintos anuarios jurídicos como Chamber, Best Lawyers o Global Investigation Review para las prácticas de Corporate Crime, Compliance y investigaciones. Y nos acompaña Valentina, que ya la vemos en pantalla. Hola, Valentina. Valentina Borges, experta en herramientas y soluciones de compliance en EQS Group España, líder en soluciones tecnológicas para sistemas de compliance. Es licenciada en Administración de Empresas y con formación y experiencia en marketing y ventas. Buenos días a los dos. Gracias por estar aquí Buenos en días, este Reyes. webinar. Hola Buenos Reyes, días a gracias ti por la también, Reyes. invitación. Muchas Hola, gracias. buenos días. Y antes de pasar al tema de hoy que nos ocupa hoy, voy a presentar a toda la audiencia un poquito qué es EQS Group. A los que no nos conozcan, estamos no solo en España, sino en todo el mundo, en distintos países de Europa, también en Estados Unidos. En EQS Group, ¿qué hacemos? Nos basamos en la transparencia, somos un proveedor de tecnología SaaS que cotiza en la Bolsa de Frankfurt y nos basamos en todas nuestras relaciones con clientes, proveedores, con todo el equipo, todos los equipos con los que trabajamos, en la transparencia y la confianza. Seguridad, todas nuestras herramientas de compliance ofrecen la más absoluta confidencialidad y seguridad en sus procesos internos, desde el principio hasta el final. Innovamos, estamos constantemente innovando nuevas herramientas para facilitar la vida a los compliance officers y a todos los departamentos legales. Una orientación clara al cliente también en todo el mundo y tenemos una experiencia de 20 años desde Alemania esparcida, repartida por todo el mundo. En España contamos con cerca de 200 clientes de soluciones tecnológicas de compliance, pero sobre todo de nuestro canal de denuncias, nuestra herramienta estrella, EQS Integrity Line. Tenemos oficina en Madrid desde 2020 y una oficina internacional de ventas y de Customer Support en Barcelona desde el 2021. Un equipo de 25 profesionales aproximadamente. También tenemos nuestras principales ventajas. Nuestra misión es competencias en materia de compliance. Tenemos expertos que nos ayudan constantemente en temas de compliance, iniciativas de networking con los que hacemos eventos, evaluaciones continuas de nuestras herramientas, un conocimiento global de 20 años, como he comunicado anteriormente, y esta red de socios que nos permite estar al día de todas las normativas. Sin más dilación, le doy la palabra a Alfredo Domínguez de Quatre Casas. Por favor, cuando puedas, todo tuyo. Gracias.
Muchas gracias a ti, Reyes, y gracias a EQS Group por la invitación a participar en este seminario. Gracias en este webinar. Gracias también a todos los asistentes por reunirse hoy en torno a las pantallas con el tino con el que EQS ha convocado el evento, teniendo en cuenta que la norma fue publicada solamente hace 2 días. Esta es la página del Boletín Oficial del Estado del pasado martes 21 de febrero, en la que se publicó. Ya está aquí, ya la tenemos por fin, la nueva Ley 2/2023, ya tiene número, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. El martes fue una fiesta grande y estamos todavía dentro de la novena de celebración. Ya sabéis todos que la norma tiene un origen comunitario, es una directiva impulsada desde la Unión Europea y que en España hemos tardado un poco de más en aprobarla, pero por fin tenemos la norma de transposición de esta ley 2/2003, que es un verdadero cambio de panorama en el ámbito de la promoción de los canales de denuncia y de la protección a los denunciantes o a los informantes, como dice la ley. Básicamente replantea todas las cuestiones relevantes vinculadas con los canales de denuncia que, podemos decirlo claramente, hasta ahora presentaban un escenario como el que se ve en esta diapositiva para los denunciantes. Las personas que tenían voluntad de informar a través de los canales de las compañías, que tenían voluntad de informar, como digo, de cualquier conducta irregular, se encontraban en un escenario verdaderamente preocupante. En la mayor parte de los casos, los informantes estaban temerosos de las represalias que por parte de la compañía se pudieran emprender en relación con las comunicaciones. Muchas empresas hablaban de los canales de comunicación y denuncia como la boca de la veridad. Estaban aterrados. He visto canales de denuncia abiertos solo a personal directivo y no a empleados. He visto empresas aterrorizadas ante la posibilidad de que proveedores o clientes pudieran comunicar internamente acerca de las conductas inadecuadas que se desarrollan en ocasiones en el ámbito de las empresas. Creo que ha llegado el fin, y esta nueva ley nos ampara para ello. Ha llegado el fin de los canales de denuncia rácanos, de los procedimientos de comunicación distraídos, de la atención desviada a las comunicaciones recibidas. Ha llegado el momento, primero porque tenemos una ley que define de manera exigente y rigurosa, esto no es la ley del solo sí es sí, una ley que define de manera exigente y rigurosa cómo deben ser los canales de denuncia y cuál es la protección que debemos dar a los denunciantes. Y además porque nos da el contexto, el entorno, el marco jurídico adecuado para desarrollar en las empresas algo que debería operar en beneficio de las empresas, a pesar de que haya todavía algunas que contemplen sus canales de denuncia perdón que lo diga así, con pavor. Yo creo que los canales de denuncia para la empresa ha llegado el momento en que deben convertirse en un activo, en un valor, en un activo valioso al que proteger, porque la persona que se encuentra en la tentación de utilizar un canal de denuncias interno se encuentra en paralelo con la tentación de reportar una conducta inadecuada ante un medio de comunicación, ante los medios de comunicación de la era moderna, las redes sociales, las herramientas de colaboración internacional de periodistas, los Wikileaks, Football Leaks, etc. Y se encuentra también con tentaciones de grabar un vídeo en YouTube o de colgar un anuncio en un comentario en Instagram. Y no solo eso, la persona informante puede acudir a la Ertzaintza, a la Policía Foral de Navarra, a los Mossos d'Esquadra, a la Policía Nacional, a la Policía Local, a la Guardia Civil. Y el denunciante puede también acudir a la Fiscalía General del Estado a reportar una conducta que considere inadecuada, o puede hacerlo a un juzgado de instrucción cualquiera o a cualquier otra autoridad administrativa. Y desde la entrada en vigor de esta norma, el pasado martes, pendiente todavía de Constitución, puede acudir también a la nueva AIPI, la Autoridad Independiente de Protección al Informante, que desarrollará un canal de denuncias independiente desde la compañía. Y ahora yo pregunto,
la compañía, ¿cuál de todas estas herramientas de comunicación prefiere que utilice el informante? Y no tengo ninguna duda de cuál es la respuesta. Ninguna compañía quiere que la información sobre lo que ocurre dentro de la organización se filtre primero al diario El Mundo o a Football Leaks o a TikTok o incluso a la Chancha o a un juzgado de instrucción. Ninguna compañía prefiere que se filtre a esas fuentes antes de hacerlo a través del canal interno de comunicación. La compañía tiene verdadero interés en ser la primera en conocer lo que está pasando internamente, especialmente si lo que está pasando es grave o puede ser constitutivo de algún tipo de infracción. Por lo demás, los canales de denuncia han tardado más de lo esperado en España en funcionar plenamente. He traído un estudio que desde Cuatro Casas hicimos, lo impulsó Forética y colaboramos desde Bankia, Cuatro Casas y el Laboratorio Farmacéutico Lilly hace ya unos años. En este estudio se comparaban los canales de speak up o de whistleblowing o de comunicación e información entre España, entre las empresas españolas, las principales empresas en España y algunas de las principales empresas del resto de Europa. Y aquí están las conclusiones a las que se llegaba. Y a nosotros nos parecía que una de estas conclusiones era inasumible. Se trata de la última. Número de informes por cada 1000 empleados. Podéis ver la diferencia entre cuánto se informaba en España y cuánto se informaba entonces en el resto de Europa. La diferencia era muy significativa. Y cuando nos preguntábamos por qué de esa situación o de esa disparidad en el número de reportes que producen los canales en España y en el resto de Europa, encontramos 3 causas fundamentales, aquellas en las que las barras de contenido están claramente más desinfladas en España que en el resto de Europa. La primera era la madurez de los sistemas de reporte e información. Entonces, y digo que hablábamos de hace años, los sistemas de comunicación en el resto de Europa tenían 10 años de madurez y antigüedad. En España todavía estaban los canales de denuncia empezando y, por lo tanto, no podíamos hablar de esa madurez. Esa deficiencia está holgadamente subsanada con el transcurso del tiempo y en España también tenemos mecanismos que han madurado durante en torno a 10. El segundo contraste importante entre las barras de contenido lo encontrábamos en la externalización de la gestión del sistema. La externalización de los canales de denuncia es una práctica súper extendida en la mayor parte de los países de nuestro entorno europeo, especialmente en el ámbito centroeuropeo. La figura de los ombudsman, ombudsperson, atendiendo canales de denuncia está completamente extendida. Y por nuestra experiencia en el ámbito de la gestión externalizada de canales de denuncia desde Cuatro Casas, os puedo confirmar que los denunciantes con los que entablamos o los informantes con los que entablamos comunicación se muestran inicialmente absolutamente temerosos de hacer uso del canal de denuncias. Temen las represalias y no saben cómo va a hacer la compañía para garantizar su confidencialidad en tanto que denunciante. Y todos esos recelos, a veces con el tiempo y a veces inmediatamente, se superan en el mismo momento en que el denunciante, el informante, se da cuenta de que la información la está trasladando a un despacho de abogados con obligación de confidencialidad. Y cuando, sobre todo, le preguntamos al informante, ¿quieres que hagamos pública tu identidad y que lo traslademos a los órganos de compliance internos de la organización? ¿O prefieres mantener el anonimato o la confidencialidad de los datos? Y el denunciante libremente dice lo que considera. Y cuando dice, mantengamos por favor la confidencialidad, la mantenemos y enseguida detectamos 2 o 3 comunicaciones después que el informante está suficientemente cómodo con el compromiso de la empresa en relación con la confidencialidad y en ese sentido la gestión externalizada de los canales de denuncias resulta mucho más productiva que la gestión autónoma. Y por último, la posibilidad de uso anónimo. Durante años hemos estado discutiendo, sobre todo desde el año 2007, yo creo, al hilo de los canales de denuncia vinculados con la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, aquella ley de igualdad de Zapatero, que imponía la obligación a determinadas empresas a desarrollar canales de denuncia específicos, y allí ya empezamos a hablar al hilo de estos canales y también al hilo de una información de los servicios jurídicos de la Agencia de Protección de Datos sobre la confidencialidad y anonimato, y también al hilo de los trabajos del grupo de trabajo del artículo 29 de la Comisión Europea. Se empezó a discutir el tema de la confidencialidad y el anonimato.
desde un primer momento era clarísimo que los canales de denuncia debían gestionar denuncias o comunicaciones anónimas. Sin embargo, el tema dio para una discusión larga de casi 10 años hasta la aprobación de la nueva ley reguladora de la cuestión de protección de datos. A partir de ese momento ya no hay duda de que los canales de denuncia pueden ser anónimos. La nueva ley no aporta nada en ese ámbito, pero ratifica lo que ya sabíamos. Los canales de denuncia deben, por supuesto, ser confidenciales, pero deben tramitar también el uso anual. Deben tramitar las comunicaciones formuladas de manera anónima. Estas son las tres principales características de los modelos de denuncia en el resto de Europa que producían o que hacían posible la producción de un gran número de comunicaciones, mientras que en España, por tener estos sistemas infradesarrollados, las comunicaciones en los canales eran claramente inferiores. Nos parece, en cualquier caso, que la nueva ley claramente dibuja un marco jurídico adecuado para que todas las deficiencias o los déficits de los canales de denuncia que teníamos en España hasta la fecha se vean superados y que por fin los canales de denuncia empiecen a producir con la misma efectividad con la que producen los canales de denuncia en otras jurisdicciones. Es decir, insisto, estamos de celebración. Por fin tenemos el marco jurídico adecuado para proteger, amparar e impulsar el uso de los canales de denuncia en nuestras organizaciones. La ley incluye amplios aspectos relacionados con materia de protección de datos, algunos aspectos relacionados con derecho laboral, y yo no soy experto ni en materia de protección de datos ni en materia de derecho laboral. Además, la ley dedica parte de su contenido a regular los canales de denuncia en entidades del sector público, y de nuevo yo no soy experto en sector público. Además, en la lista de asistentes el número de empresas o de entidades del sector público era muy limitado, y por lo tanto voy a centrar mi exposición en cuestiones de compliance vinculadas con las entidades privadas y no tanto con el derecho público. Es decir, vamos a intentar hablar de canales de denuncia en el ámbito de las entidades mercantiles. Eso que llamamos canales de denuncia interno o de comunicación interna. Y voy a empezar a dar pinceladas sobre la ley, trasladando un resumen u opinión sobre el contenido general de la ley. Y la primera valoración es por fin. Hemos tardado holgadamente más de un año en convertir la directiva en una ley de derecho español. La norma ha sido muy esperada, bastante discutida en los distintos trámites de aprobación por parte del Ministerio y el impulso de la norma en sede de Cortes Generales. Por fin tenemos la norma aquí. Segundo, la norma produce, sin ninguna duda, una valoración general de carácter positivo. Si miramos la norma, efectivamente la misma dota de contenido, protege, esculpe las formas en que las entidades mercantiles tienen que desarrollar sus sistemas de información. Tercero, la norma impone una serie de obligaciones en materia de compliance razonablemente inmediatas. Tenemos 3 meses en general para desarrollarlas, pero razonablemente inmediatas. La primera es que obliga al establecimiento de un sistema de información interno adecuado, sistema de información interno que debe tener un canal de denuncias, un canal de comunicaciones. Y la segunda es que la empresa debe desarrollar, según el texto literal de la norma, al menos 2 políticas internas. Es decir, no solo hemos de adaptar el modelo del canal a las exigencias de la ley, sino que además debemos, donde no lo tengamos, desarrollar 2 políticas internas. La primera es una política general del sistema de información, donde se describan
los principales elementos de ese sistema de información y los mecanismos de protección que se le otorga a los informantes. Esa primera norma interna debe ser difundida adecuadamente dentro de la organización y algunos aspectos de esa norma deben ser objeto de formación específica, sobre todo a los directivos de la compañía. Y la segunda es una segunda política que específicamente defina el procedimiento de gestión, investigación y respuesta de la compañía en relación con las incidencias o informaciones que se reciban a través del canal. ¿Cómo va a reaccionar la empresa ante ese tipo de situaciones? Esa segunda política interna, norma de procedimiento, no es necesario difundirla a toda la organización ni dar formación específica, pero sí que es importante tener un procedimiento de actuación que evite toda liberalidad por parte de los órganos de investigación. La investigación debe estar pretasada, definida de antemano y la empresa debe reaccionar ante unas y otras informaciones de manera idéntica. La norma no solo además impone estas obligaciones inmediatas de compliance, sino que la norma tiene gran importancia porque aprueba la creación de un nuevo organismo público, una autoridad administrativa independiente, que asume responsabilidades en materia de protección a los informantes y de impulso de los canales de denuncia. Esta nueva organización, esta nueva entidad de derecho público ha sido definida por la forma administrativa de autoridad administrativa independiente, un sistema regulatorio de algunas entidades que quizás se define mejor por algunos ejemplos de otras entidades que actualmente son autoridades administrativas independientes. Por ejemplo, la CNMV, el Consejo de Seguridad Nuclear, el FROB, la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, o la Agencia Española de Protección de Datos, son todas ellas autoridades administrativas independientes, que es ese AAI al que se refiere la ley cuando menciona a una de las autoridades administrativas independientes, la nueva, la que se crea como consecuencia de la entrada en vigor de la norma. Es la Autoridad Independiente de Protección al Informante, la nueva AIPI. Y la nueva AIPI tiene, no ha sido constituida todavía, lo será próximamente, pero la nueva AIPI pasa a convertirse en una, voy a decirlo así, una nueva agencia de protección de datos, en una nueva Comisión Nacional del Mercado de Valores, en una nueva CNMC, con capacidad reguladora, puede emitir instrucciones sobre cómo deben hacerse las cosas, con prestigio e independencia respecto de las administraciones públicas, con capacidad de examen y con capacidad sancionadora cuando se detecte alguna infracción por parte de alguna administración. Fijaros que, aunque yo soy de origen penalista, hay dos ámbitos del cumplimiento, la protección de datos y la defensa de la competencia, que no son estrictamente penales o no tienen por qué ser estrictamente penales y que preocupan a las entidades mercantiles tanto como las posibles consecuencias penales de sus actos. Y son la protección de datos y la competencia. Y preocupan, claro, porque el régimen de sanciones es grande, pero preocupa sobre todo porque hay una autoridad administrativa independiente en cada uno de esos ámbitos definiendo cuándo la empresa actúa bien, cuándo la empresa actúa mal y, en su caso, imponiendo sanciones que pueden ser muy, muy relevantes, como veremos a continuación. Y, por último, quería hacer mención a una condición de la nueva ley que, para mi gusto, es una debilidad. Se ha puesto mucho esfuerzo desde la Unión Europea, con la directiva inicial y con la eurodiputada polaca que la impulsó, en promover los canales de denuncia dentro de las organizaciones, de reconocer el esfuerzo de las empresas cuando habilitan canales de denuncia adecuados. Se ha puesto mucho esfuerzo en obligar a las empresas a que desarrollen mecanismos de investigación en relación con las posibles infracciones que se cometen en su seno, en relación con la cultura ética corporativa, por utilizar los términos de la circular de la Fiscalía General del Estado, en relación con la obligación de las empresas de reaccionar adecuadamente en términos del Código Penal de 2015, de reaccionar adecuadamente ante los supuestos de incumplimiento, incluso desde el punto de vista de la reparación
a las personas perjudicadas, de la desvinculación de las personas responsables, e incluso de la autodenuncia y de la colaboración con las eventuales investigaciones. Se ha puesto mucho esfuerzo que empieza a ser eficaz y que empieza a producir resultados. Sin embargo, la nueva ley reguladora de protección al informante, sin que la directiva comunitaria plantease esta obligación, la norma española ha incorporado el deber de las empresas de, en aquellos casos en los que a través del canal se reciba una información que pueda tener visos de carácter delictivo, es decir, cuando a través del canal de comunicación se reciba información acerca de unos hechos que puedan eventualmente, indiciariamente, ser constitutivos de delito, la empresa tiene inmediatamente obligación inapelable de trasladar, no sé si dice la ley inmediatamente o de manera inmediata o sin demora, de trasladar la información recibida al Ministerio Fiscal. Es decir, después de todo el esfuerzo por desarrollar y construir mecanismos de comunicación interna y de traslado de información interna para que la empresa pueda reaccionar, definir, investigar, colaborar con la investigación, reportar los hechos denunciados, frente a todo ese esfuerzo, al final el legislador español ha convertido la norma o los canales de denuncia en un buzón, perdonad que lo diga así, del Ministerio Fiscal. En el momento en el que alguien reporte una conducta inadecuada que pueda tener carácter delictivo, inmediatamente la empresa debe remitir esa información directamente al Ministerio Fiscal. Y por lo tanto, ni autoridad independiente de protección al informante, ni gestión del canal de denuncias, ni protección desde el punto de vista de protección de datos al informante, ni obligaciones de cultura ética corporativa por parte de la organización, ni investigaciones internas para el desarrollo y de determinación de lo que verdaderamente ha pasado, ni mecanismos de reacción de ninguna otra. Inmediatamente comunicación al Ministerio Fiscal. Si el legislador quería que el Ministerio Fiscal tuviera un buzón, podía haber creado un buzón para el Ministerio Fiscal y en vez de hacer eso, el legislador ha definido un buen marco jurídico para los canales de denuncia, pero no soy equívoco en esto, al mismo tiempo estropeado todo ese marco normativo al definir que las empresas deben trasladar las informaciones que reciban al Ministerio Fiscal cuando los hechos puedan ser constitutivos de delito. Y vamos ahora, poco a poco, si os parece, a revisar el contenido específico de la ley. Empezando por el objetivo, la finalidad de la ley. La finalidad de la ley es doble. Aunque la ley se denomina Ley de Protección al Informante, y quizá vale la pena destacar que el legislador valoró otras denominaciones como alertadores o denunciantes y finalmente optó por la denominación de informantes. La ley, digo, tiene el nombre de protección al informante, pero la ley tiene un doble objetivo. Por un lado, promocionar la constitución y creación de canales de información internos. Por otro lado, efectivamente, la protección al informante. Es decir, son dos finalidades diferentes. Proteger, por supuesto, a los informantes, pero también, dice la ley, fortalecer la cultura de la información, de las infraestructuras de integridad en las organizaciones, el fomento de la cultura de la información o comunicación como mecanismo para prevenir y detectar amenazas al interés público. Eso sí, después convertimos el mecanismo de comunicación en un buzón para el Ministerio Fiscal. Ámbito. ¿Cuál es el ámbito material de la norma? ¿A qué tipo de comunicaciones se refiere la norma? Se refiere a todas las acciones u omisiones que puedan constituir infracciones de derecho de la Unión Europea, acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o de infracción administrativa grave o muy grave. La directiva decía que tenían que establecerse mecanismos de denuncia interna para aquellos casos que pudieran ser contrarios al derecho de la Unión Europea. Ese es el ámbito de actuación de la Unión Europea y, por lo tanto, no podía ir más allá. El legislador español ha decidido ampliar y dice que los canales de denuncia o que los canales de información darán cobertura
a todas las comunicaciones que tengan que ver con infracciones de las normas de derecho de la Unión Europea y además a todas aquellas comunicaciones que puedan tener que ver con hechos delictivos, infracciones administrativas graves e infracciones administrativas muy graves. Y además la ley dice que todo lo que tenga que ver con Hacienda Pública y Seguridad Social se considerará dentro del ámbito de las infracciones administrativas graves, muy graves o de las infracciones delictivas. La ley solo excepciona las comunicaciones que tienen que ver con información clasificada, las comunicaciones sometidas a especial deber de sigilo, como las de abogados, médicos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, informaciones relativas a infracciones en la tramitación de procedimientos de contratación que tienen que ver con infracción clasificada, etcétera, etcétera. Además, la norma protege específicamente las comunicaciones cuando, primero, tengan motivos razonables para pensar que la información referida es veraz en el momento de la comunicación, aunque no haya pruebas concluyentes, la información esté protegida. Dos, la comunicación o revelación se haya realizado conforme a los requerimientos previstos en la ley y quedan expresamente excluidas de este tipo de protección las informaciones que hayan sido inadmitidas por algún canal interno de información previamente, las informaciones que han sido relacionadas con conflictos interpersonales que afecten únicamente al informante y a las personas a las que se refiere la revelación, pues tengo un enfrentamiento con él porque ha cometido una infidelidad matrimonial. Bueno, pues está bien, pero es una cuestión personal. O las informaciones que estén completamente disponibles para el público o que constituyan meros rumores. Es decir, que si en un canal de comunicación informamos de hechos que están en medios de comunicación, por ejemplo, directamente podemos desatenderlas dentro del procedimiento del canal. Pero con estas excepciones, todas las infracciones de derecho de la Unión Europea, todas las infracciones que puedan tener carácter delictivo, o todas las infracciones que puedan tener carácter de infracción de la normativa administrativa de carácter grave o muy grave, están protegidos dentro del ámbito de la ley. ¿Cuál es el ámbito personal? ¿A qué personas protege la ley? Básicamente a todas, es la forma más rápida de definirlo. La ley defiende a los empleados públicos o trabajadores por cuenta ajena, a los autónomos, a los accionistas, a las personas pertenecientes al órgano de administración, dirección, etcétera, a los subcontratistas, a los proveedores, cuando la relación laboral ya haya finalizado, becarios, voluntarios, trabajadores en periodo de formación, personas que participan en procesos de selección o negociación precontractual, a las personas que prestan asistencia a los informantes, por ejemplo, a un abogado que asesore a un informante, a las personas del entorno de los informantes que puedan sufrir represalias, a las personas jurídicas en las que participen o a las que pertenezcan, a las personas del entorno familiar que puedan ser represaliadas como consecuencia de una información de cualquier tipo. Todas estas personas están expresamente previstas en la ley como ámbito personal de protección. El informante que haga uso del canal interno de información estará protegido, él y todas las personas a él vinculadas, con independencia de cuál sea su relación con la empresa o con el propio canal, incluso con los hechos que estén siendo objeto de comunicación. ¿Y cuál es el ámbito subjetivo? ¿Cuáles son las entidades que están obligadas a disponer de un sistema interno de información? Desde el punto de vista del sector privado, del ámbito empresarial, mercantil, las personas físicas o jurídicas con más de 50 trabajadores, un rango verdaderamente bajo, los partidos políticos, los sindicatos, las patronales, así como las fundaciones creadas por los anteriores, siempre que reciban o gestionen fondos públicos. Esencialmente, desde el punto de vista empresarial, todas las empresas con más de 50 trabajadores. Y en el sector público, todas las entidades del sector público, y a pesar de que la directiva comunitaria excluía a los municipios con menos de 10.000 habitantes, la ley española dice que también los municipios con menos de 10.000 habitantes deben habilitar mecanismos de información. ¿Y los grupos de sociedades? ¿Pueden compartir medios entre ellos? La respuesta es sí. Este tema ha generado amplísimo debate, sobre todo en Europa Central,
derivado de determinada normativa de transposición de la directiva allí que impide a las empresas establecer canales de comunicación únicos. En España el legislador ha sido generoso en este ámbito y la ley define, primero, que la sociedad dominante deberá aprobar una política general que aplicará a todas sus sociedades, pero que podrá individualizarse para cada entidad. También dice que el responsable de atender el canal de información, el sistema de información, podrá ser uno para todo el grupo de empresas o, a elección de la propia compañía, podrá ser uno para cada sociedad integrante del grupo. Y esto quiere decir que dentro de un grupo de empresas podrá elegirse entre un solo responsable del sistema, un responsable del sistema por cada entidad o algunos responsables del sistema, uno en general para todas las empresas del grupo que no tengan otro, y algunas empresas del grupo por su tamaño, dimensión o especial sensibilidad podrán identificar responsables, mientras que otras se adscriban, digamos, al sistema de la sociedad dominante. Y por último, establece la ley con mucha claridad que los grupos de empresas podrán compartir el sistema de información interno y los recursos destinados a la gestión y tramitación de las comunicaciones recibidas. En particular, además, empresas que no formen parte del mismo grupo, si tienen entre 50 y 249 trabajadores, podrán además compartir también recursos destinados a la gestión y tramitación de comunicaciones. Es decir, todas las empresas de más de 50 trabajadores deben habilitar un sistema de denuncias. Las empresas de entre 50 y 250 pueden compartir plataforma junto con otras entidades a fin de ahorrar costes. Pueden compartir sistema interno de información por un mecanismo de adhesión. Y las empresas o pueden tener sus propios canales de denuncia según su preferencia, es decir, pueden adherirse a un sistema genérico o pueden tener su propio sistema de denuncias. Y adicionalmente, las empresas de más de 250 trabajadores tienen obligación específica de desarrollar su propio sistema interno de comunicación. Y surgen en este ámbito algunas preguntas. ¿Qué pasa si nuestra empresa tiene una filial en Italia o en otro país de la Unión Europea? Pues que tendremos un sistema interno de información español y además tenemos que verificar en Italia o en Alemania, por ejemplo, si ese sistema de información español se adapta a las exigencias locales de Italia o de Alemania. Igual que haríamos con un sistema de información en Vietnam. Tendríamos que verificar si cumplimos la norma vietnamita. ¿Y qué pasa a la inversa? Una gran corporación internacional, europea o extranjera, con un canal de denuncias reconocido y prestigioso, que tiene ese mismo canal de denuncias implantado en España. Pues ocurre que la empresa, por muy multinacional que sea o por muy prestigioso que sea su canal de denuncias o su sistema interno de información, deberá verificar en España que el mismo se adapta a las exigencias de la nueva ley. Y si no se adapta al pie de la letra, la empresa estará en infracción. Vamos con el contenido. Ya sabemos cuál es el ámbito material de protección, cuáles son las comunicaciones que están protegidas, digámoslo así, cuál es el ámbito personal, quiénes son las personas que están protegidas por la ley, cuál es el ámbito subjetivo, quiénes son las entidades que deben desarrollar un canal de denuncias. Y ahora vamos a ver en concreto qué es lo que tenemos que hacer. Cuáles son los requisitos básicos que ha de reunir un sistema interno de información. Primero, quien debe implantar el mecanismo del sistema interno de información es el órgano de administración. No es otra autoridad dentro de la compañía, es el órgano de administración. Y deberá implantar un sistema que, uno, permita la comunicación de las infracciones previstas. Dos, garantice la confidencialidad del informante, de los terceros mencionados en la comunicación, de las actuaciones que se desarrollan en la tramitación, en la gestión de las comunicaciones, así como de la protección de datos impidiendo el acceso de personal no autorizado. Permitir la comunicación de infracciones, garantizar la confidencialidad, permitir la presentación de comunicaciones por escrito o verbalmente o de ambos modos. Por escrito, verbalmente o de ambos modos. La empresa puede definir si su canal de comunicación va a ser escrito, va a ser verbal
o van a ser las dos opciones las que se ofrezcan a los potenciales informantes. Cuarto, el sistema de información aprobado por el órgano de administración tendrá que permitir la integración de los canales preexistentes. Deberá permitir la integración del canal de prevención del acoso que mencionábamos hace un momento. Deberá permitir la integración del canal de prevención de blanqueo de capitales, que no mencionábamos, pero que podemos mencionar ahora. Y, en definitiva, podrá promover la integración de todos los canales. Exactamente igual que todos hemos vivido aquel tiempo en que la Policía Nacional tenía el 091, la Policía Local tenía el 092, los bomberos tenían el 080 y la Guardia Civil tenía, no recuerdo qué número, y todos esos números los hemos integrado ahora en el 112 para emergencias. Pues en el mismo sentido, la ley promueve la integración de los canales y el sistema debe permitir esa integración. Quinto, el sistema aprobado por el órgano de administración debe garantizar que las comunicaciones puedan tratarse de manera efectiva por la propia empresa. No basta con tener el canal, sino que hay que reaccionar adecuadamente a esas comunicaciones. Sexto, independencia de los canales de otras entidades, especialmente si se comparten recursos. No confundamos el canal propio con los canales de otras entidades, que los informantes sean conscientes de a través de qué canal estamos formulando la denuncia. El órgano de administración debe contar con un responsable, debe identificar un responsable del sistema que lo gestione. Es decir, hay que identificar a una persona, ahora veremos, o grupo de personas que se ocupe del sistema. Además, el sistema debe dotarse de una política o estrategia que enumere los principios generales del mismo y los derechos de los informantes y que conste debidamente publicitada, la norma interna general que mencionaba antes. Deberá contar con un procedimiento de gestión, investigación y respuesta, también lo hemos mencionado antes, y debe establecer las garantías para la protección de los informantes. Es decir, el contenido de los requisitos básicos del sistema interno de información están muy definidos en la ley. Responsable, política general, política específica, integración de canales, garantía de indemnidad y de confidencialidad para los comunicantes y garantía de que las comunicaciones pueden gestionarse por parte de la compañía dentro de un sistema que goce de independencia. ¿Es posible externalizar la gestión del sistema interno de información? Sí, se puede externalizar y, como decíamos antes al ver el trabajo de Forética de hace unos años, es una clara recomendación si queremos ofrecer mejores garantías a los posibles informantes de la independencia o de la protección o de la confidencialidad con la que se van a tratar sus denuncias. La ley además lo prevé expresamente. La ley prevé la externalización de la gestión del sistema de información. Aún así, la ley exige a la compañía que la misma designe una persona responsable del sistema. Bueno, del mismo modo, aunque esté externalizado, se debe garantizar la independencia, dice la ley, la confidencialidad de datos y el secreto de las comunicaciones. Y el externo encargado gestionará, quien de manera externalizada gestione el canal, gestionará teniendo la consideración de encargado del tratamiento a efectos de la protección de datos personales. Por último, dentro del sistema de información, ¿cómo se debe diseñar el canal interno de información? El canal interno de información aparece también claramente regulado en la normativa. Y la ley lo que dice es que, primero, deberá permitirse realizar comunicaciones por escrito o verbalmente, o de ambos modos. Se deberá ofrecer la posibilidad de que el denunciante pida una reunión presencial. Dentro del plazo de 7 días, la empresa tiene que autorizar esa reunión presencial, es decir, en el plazo de 7 días la empresa debe mantener una reunión presencial con el potencial denunciante. Las comunicaciones verbales deberán documentarse, grabarse o transcribirse de alguna manera. Se informará además de manera clara y accesible sobre los canales externos de información ante las autoridades competentes, es decir, la empresa debe informar a cualquier informante de que existen canales fuera del ámbito empresarial específico de que se trate, a través de los cuales el informante puede informar a terceros, a determinadas administraciones, sobre determinadas conductas inadecuadas. Es un ofrecimiento que no tiene nada que ver con el tema del Ministerio Fiscal que tratábamos
hace un momento, sino que se trata de un mero ofrecimiento a la persona denunciante. El informante podrá indicar de un domicilio o correo a efectos de recibir notificaciones, es decir, se permite la comunicación con el denunciante a fin de determinar posibles mecanismos de comunicación, que en la experiencia de gestión de canales de denuncia es absolutamente imprescindible. Si no establecemos un mecanismo de comunicación con el denunciante, la mitad de las denuncias que se reciben o de las comunicaciones que se reciben, informaciones que se reciben, no prosperan, no se puede evolucionar en la investigación porque no son suficientemente productivas. Y por último, el sistema, el canal interno de información debe permitir la presentación y posterior tramitación de comunicaciones anónimas. Ya decíamos antes que las comunicaciones anónimas dentro de los canales de denuncias están superadas dentro del régimen español, pero por fin, por fin no, porque ya estaba en la ley, en la normativa de protección de datos, pero de nuevo en la regulación específica de canales de denuncia se incluye esa previsión específica. Ya sabemos, en consecuencia, cuál es el ámbito de protección de la norma, a qué personas obliga, ya sabemos cuál es el contenido de la norma, qué debe hacer la organización. Vamos a seguir con parte del contenido. El responsable del sistema interno de información. Primero, quien designa al responsable es el órgano de administración. Segundo, el órgano de administración podrá designar a una persona física o a un órgano colegiado. O sea, puede hacer una designación individual o una designación colectiva, pero si lo hace a través de un órgano colegiado, habrá de delegar ese órgano colegiado en uno de sus miembros las facultades de gestión del sistema interno. Es decir, está bien que lo haga un órgano colegiado, pero el órgano colegiado debe identificar a una persona a la que se deleguen las facultades de gestión del sistema. El nombramiento del responsable se ha de comunicar a la nueva Autoridad Independiente de Protección al Informante, es decir, el regulador tiene que estar informado de quién es el responsable del sistema. El responsable del sistema deberá desarrollar sus funciones de forma autónoma e independiente y debe ser un directivo de la entidad, no en términos laborales, sino en términos de responsabilidad, quien asuma en exclusiva estas funciones. Y cuando la naturaleza o dimensión de las actividades de la compañía o las suyas propias así lo justifiquen, es posible que ese directivo asuma funciones en relación con el sistema de información y adicionalmente con otros cometidos o funciones dentro de la organización. Y particularmente la ley identifica que es posible que el responsable del sistema interno de información sea el Compliance Officer o el Data Protection Officer. La norma no regula si los Compliance Officers están a partir de ese momento legitimados para pedir un incremento de sueldo, pero sí dice expresamente que el canal interno de información puede atribuirse en responsabilidad al Compliance Officer de la compañía o al Data Protection Officer también. Medidas de protección. ¿Cuáles son las medidas de protección expresamente previstas en la ley para los informantes? Es decir, ¿cómo protejo a los informantes que han formulado denuncias? Primero, prohibición de represalias, incluidas las amenazas y tentativas de represalia. Actos u omisiones prohibidos por la ley, suspensión del contrato de trabajo, despido, terminación anticipada o anulación de contratos de bienes y servicios, imposiciones de medidas disciplinarias, denegación de ascensos, daños de carácter incluso reputacional, pérdidas económicas, evaluaciones negativas, en definitiva, cualquier tipo de represalias. Segundo, medidas de apoyo. No solo no reaccionamos contra el denunciante, sino que le apoyamos, le informamos y asesoramos. Le asistimos efectivamente por parte de las autoridades competentes, le damos apoyo financiero si lo necesita o apoyo psicológico si lo necesita. Tercero, le atribuimos medidas o le asignamos medidas de protección frente a represalias en los procedimientos judiciales donde se produce una inversión de la carga de la prueba. Es decir, máxima protección dentro del ámbito de la ley a las personas informantes.
también prevé la norma medidas de protección que se establecen específicamente para los afectados por la comunicación. Es decir, no solo protegemos al informante que hace uso del canal de información, sino que también debemos proteger a los afectados por la información, aquellos sobre los cuales se ha producido una comunicación o en relación con los cuales se sustancia una investigación. Protección también de máximo rango. Y por último, porque quiero terminar en lo más cerca posible de hora, el régimen de infracciones y sanciones. Recuerdo que se constituye o se constituirá la nueva Autoridad Independiente de Protección al Informante, ese nuevo órgano regulador de máximo rango, equiparable a los más prestigiosos del país, a través de los cuales se podrá verificar e identificar posibles infracciones e imponer sanciones. Las infracciones de la norma son las infracciones de una norma administrativa de carácter muy grave, la efectiva limitación de derechos y garantías previstas en la ley, la adopción de represalias, la vulneración de las garantías de confidencialidad y anonimato, el cumplimiento de las obligaciones de disponer de un sistema interno de información, etc. Las infracciones podrán ser también graves, limitación de derechos, vulneración de las garantías de confidencialidad, todas aquellas que no tengan la consideración de infracción muy grave, etc. Y leves, remisión de información incompleta de manera deliberada a la autoridad correspondiente, el incumplimiento de la obligación de colaboración con la investigación de informaciones, etc. Es decir, un régimen de infracciones para todos aquellos que en el diseño del canal o en la ejecución de sus previsiones desatiendan las obligaciones normativas. Y esas infracciones pueden producir sanciones, tanto a personas físicas como a jurídicas. Para las personas físicas, multas relevantes de importes de mínimos de 30.000 euros, y para las personas jurídicas, multas más relevantes todavía de entre 600.000 y 1 millón de euros. Además, la autoridad independiente podrá imponer sanciones accesorias, la amonestación, la prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales durante hasta 4 años, e incluso la prohibición de contratar con el sector público durante 3 años. Y además, en caso de que la compañía no tenga un sistema de información interno adecuado, se podrá cuestionar, por supuesto, la aplicación de la exención o atenuación de responsabilidad penal de las personas jurídicas prevista en el 31 bis. Recordemos que los canales de comunicación internos son uno de los requisitos de los programas previstos en el Código Penal. Esto es una descripción genérica de las obligaciones que se derivan de la norma, que, insistiendo, son muchas y muy completas, de manera que dan un marco jurídico adecuado, que imponen obligaciones inmediatas para las empresas en el ámbito del cumplimiento normativo. Las empresas deben ponerse en marcha ya, a revisar sus canales de denuncia y a desarrollar las políticas internas que deben acompañar al canal de denuncia, así como a designar a la persona responsable del sistema. Pero sin perjuicio de esa tacha que yo le pongo derivada de la obligación de comunicar las informaciones que puedan tener carácter delictivo al Ministerio Fiscal, digo, sin perjuicio de esa tacha, por fin tenemos en España un marco jurídico adecuado para que las empresas puedan desarrollar de manera completa, o tengan obligación de desarrollar de manera completa, sus sistemas de comunicación. Y sin más, doy paso al siguiente ponente y quedo, por supuesto, a disposición para contestar a cualquier pregunta de la audiencia. Muchísimas gracias, Alfredo. Perdona, Reyes, que te he cortado, pero sí, muchísimas gracias, Alfredo. Muy interesante la información que acabas de compartir con nosotros. Bastante útil, puedo decir por mi parte, y también me atrevo a decirlo por parte de nuestros participantes. A todos ustedes, muchísimas gracias también por estar con nosotros aquí en este webinar. Vale, pasando a la teoría, muchos de ustedes entiendo que podrán preguntarse, vale, nosotros ya tenemos un canal de denuncias, pero ¿cómo aplicamos directamente o cómo adaptamos ese canal de denuncias a lo que pide los requisitos de la ley? Nosotros en EQS Group, en nivel internacional, tal como comentó Reyes al principio de la presentación, somos una empresa encargada, ¿no?, proveedora de soluciones digitales, en la cual incluimos dentro de nuestro EQS Compliance Cockpit el canal de denuncias. Nosotros no solo estamos orgullosos del canal de denuncias que hacemos, sino de esta plataforma integral que
Voy a comentar brevemente de qué se trata. Es una plataforma integral cual incluye, bueno, todo el tema de gestión de políticas, de gestión de aprobación de regalos, donaciones, gestión de riesgos, incluso el canal de denuncias, por supuesto, y que también estamos ya desarrollando todo lo que tiene que ver con due diligence, de relación con terceros, y un training y comunicación. Este Compliance Cockpit, que US Compliance Cockpit, que es una plataforma, como comentaba, integral, que al final también proporciona un valor añadido, un activo añadido dentro de la organización, también incluye o da permisos, accesibilidad a distintas áreas de la empresa, no solo a compliance, sino también a legal, recursos humanos, y por eso es que es bastante escalable para todos dentro de la empresa, para que puedan utilizar esta solución y que dentro de una sola plataforma puedan realizar todas esas actividades, gestiones, digitalizar los procesos que van realizando el día a día. Enfocándome en el canal de denuncias, EQS Integrity Line, nosotros, vamos a pasar por acá la pantalla, nosotros, comentaba Reyes, trabajamos con más de 2.500 clientes que, bueno, que pueden garantizar, validar nuestro servicio, nuestra solución, que confían en ella. Y con esta diapositiva lo que quiero enseñar es que nuestra solución, como comentaba, que es adaptable y versátil, podemos ver que puede ser dedicada para distintos sectores, ¿no? Como puede ser para, por ejemplo, tecnología, hostelería, salud también, para las partes de educación, o sea, muy adaptable, según todos los requisitos y políticas también que tengan dentro de cada una de las empresas donde ustedes trabajan. Vale, el canal de denuncias. Aquí es una pequeña explicación de nuestra solución EQS Integrity Line, cómo funciona. Es muy sencillo. Tenemos al informante, la persona que va a denunciar, reportar o informar sobre el caso de irregularidad. Esta persona ingresa al link, a una URL que estará, puede ser tanto en la página web de ustedes, en el código de conducta, en las políticas de privacidad, en la parte de transparencia, incluso para que exista una comunicación y para que el informante dentro de la empresa sepa que existe este canal, podría estar en el correo electrónico, donde más accesible se le pueda hacer a esta persona de ver que tiene la posibilidad de hacer un reporte. Vale, entonces, esta persona hace la denuncia por el sistema de EQS Integrity Line, un formulario que está completamente encriptado para asegurar la seguridad, confidencialidad de la persona. Le damos la posibilidad a la persona de que permanezca anónimo o no, y por último llegaría la denuncia al gestor o gestores de la denuncia para llevar a cabo la investigación. ¿Por qué gestor o gestores? Porque también, dependiendo también de la clasificación que tenga el caso, la denuncia, se puede asignar a distintos gestores de la herramienta dentro de la plataforma. ¿Vale? Dentro también de las personas que integran el comité de compliance, etcétera. ¿Vale? Tenemos nuestro canal, simplemente para dar una pincelada de cómo cumplimos perfectamente para garantizar la seguridad de las personas y también para garantizarles a ustedes la seguridad de sus datos. Estamos certificados perfectamente con la norma ISO 27001, con la protección de seguridad, también certificados en el ISAE 3000, con todo el tema de protección de datos, también algo que nos gusta muchísimo, que es para darle acceso a todas las personas a hacer un reporte con el certificado WACA. ¿Vale? Que esto indica o garantiza que personas con discapacidad, podría ser visual, puedan tener acceso a hacer una denuncia. ¿Vale? Nosotros no solo estamos certificados como empresa, sino también la solución. También hacemos test de penetración de seguridad con hackers éticos que contratamos anualmente para tratar de entrar dentro de la plataforma, y hasta ahora no han tenido éxito. Por suerte, ¿sí? Vale, tenemos esto que aquí pediría por favor la atención de todos, que es muy importante, el tema de los distintos canales que podemos tener dentro de la empresa. Vale, aquí me gustaría hacer algunas preguntas que ustedes se lleven que se lleven con ustedes a la hora de escoger el mejor canal. ¿Vale? Porque supongamos que tenemos el buzón un buzón físico dentro de la empresa. Vale, Valentina, no, yo tengo el buzón físico, cumple con la parte de que puede ser escrito.
¿vale? Pero realmente cumplimos con la confidencialidad o seguridad de la persona. Podríamos darle al informante que es susceptible a que alguien más lo vea. Entonces aquí no estamos garantizando que sea anónimo, por ejemplo, por así decirlo. El teléfono. Es la línea telefónica que podamos hacer algún tipo de reporte. Podemos identificar al final la voz de la persona de quien está reportando. También podemos poner una barrera entre la persona que vaya a reportar, porque al final sabe que va a ser una denuncia en vivo, o sea, puede hacerlo al tiempo real, pero la voz al final se va a poder identificar, se puede identificar. Igual con el correo electrónico podemos bien darle la posibilidad al informante de que cree un correo falso, ¿vale? xxx@gmail.com, hace la denuncia, reciben la denuncia, pero ahora el tema de contestación para contestarle a la persona, vamos a poder llevar un registro, por ejemplo, poner los recordatorios, incluso, perdón, con el correo electrónico se podría identificar el IP desde donde se envió. También asegurar, por ejemplo, en dónde se almacenan los datos desde el correo electrónico, quién es el proveedor, dónde se almacena. Entonces, todo este tipo de información que puede ser susceptible a que se identifique quién es la persona que está informando, puede perjudicar a la hora de garantizar que se cumplan los requisitos de esta ley. Por último, tenemos el mediador externo. Podemos tener una persona externa, pero igualmente, o sea, yo personalmente tengo que informar sobre algo. Soy una persona tímida, una persona que puede ser que la persona tenga más relación con él, incluso con la persona, por ejemplo, un acoso, que con la persona que me estuvo acosando, yo voy a cohibirme y no voy a ir directamente a esta persona externa. Entonces, nosotros, ¿qué queremos lograr con nuestra solución de EQS Integrity Line? Es que el tema del buzón del teléfono, por ejemplo, de hacer una llamada telefónica, en vez de hacer una llamada telefónica, que se pueda hacer una grabación de voz, donde esta grabación de voz va a ser distorsionada y a la hora de ustedes recibirla, el gestor de la denuncia al recibirla sonará de manera como un robot y así no podremos identificar de quién se trata. Podemos darle la posibilidad de que sea escrito, ¿no?, a través del formulario. Este formulario, como comenté anteriormente, está totalmente encriptado, se elimina toda la información de los metadatos de archivos que se adjuntan y también archivos e imágenes, ¿vale? También. Y bueno, por último pasamos para antes de entrar a una breve demo que voy a enseñar sobre nuestra solución. Tal como lo comentaba Alfredo anteriormente, hay distintos requisitos del tema de plazo de contestación para el informante. Nosotros tenemos recordatorios manuales y automáticos que pueden garantizar, o sea, que con la solución que es constantemente receptible, va a garantizar de poder contestarle a la persona en ese periodo de tiempo. Anonimato, que ya lo comentaba, confidencialidad de la denuncia, de la persona que está informando. Todo esto, o sea, nos aseguramos perfectamente, no solo en España, no solo con la solución estamos cumpliendo con los requisitos de España, sino que también la solución se adapta perfectamente a las distintas legislaciones que hay en distintos países, las que ya están y las que van a estar también. Vale, o sea, esto también es muy, muy importante. Muchísimas gracias, Valentina, por tu ponencia y Alfredo también, por supuesto. Hemos recibido muchísimas preguntas de la audiencia durante vuestra intervención. Comunicamos ya aquí públicamente que no va a ser posible contestarlas a todas, lo vamos a intentar. Pero si no, también tienen la posibilidad de mandarnos un correo y se la transmitiríamos, en este caso a Alfredo o a Valentina, para que la respondan posteriormente. Alfredo, no te vemos, no sé si has encendido tu cámara. Aquí estoy, Reyes, no te preocupes. Vale, perfecto. Vamos con la primera. Si ahora el comité de cumplimiento como responsable del canal tiene que asumir por el canal cualquier irregularidad, aunque no sea penal, ¿es también el comité el responsable de resolver? ¿Quién haría la investigación? ¿El comité o el área técnica afectada? Protección de datos, contratación, etcétera. Esta sería para Alfredo. Sí, la ley no entra en detalle. O sea, el órgano de administración designa a un responsable del sistema y aprueba una política interna de qué va a pasar en la compañía una vez que se reciba una información de cualquier tipo. Y en esa política interna se puede definir quién va a ser el informante. Una cosa es que haya un responsable del sistema y otra cosa es que haya un
investigador o un equipo de investigación, o que se defina el equipo de investigación en cada caso en función de las circunstancias concurrentes. O sea que deberá definirse la política y deberá luego la empresa cumplir con lo que se diga en la política, sin más. Perfecto. Seguimos con la siguiente. Buenos días. Para el final de la presentación, a la hora de adaptar la nueva ley a nuestra entidad, nos surge la siguiente duda al leer la norma. Si nosotros nos decantamos por un canal interno escrito y no verbal, ¿es obligatoria la reunión presencial si el cliente lo solicita o solo sería obligatorio si optase por medios verbales en la entidad? No, la oportunidad del informante de solicitar la reunión presencial alcanza a los canales verbales y a los canales escritos. O sea que aunque el canal sea escrito, hay que mantener la reunión con el informante. Sí. Muy bien, siguiente pregunta. En el artículo 9.1, cuando dice que el órgano de administración u órgano de gobierno aprobará el procedimiento de gestión de informaciones, ¿qué interpretáis por órgano de gobierno? ¿El comité ejecutivo sería válido para aprobarlo o solo es válido el consejo de administración? El administrador mercantil de la entidad, sí. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿La normativa aplica a nivel del NIF, a nivel grupo que consolide? Para los grupos de sociedades entiendo que se refiere a la pregunta y la respuesta está en el artículo 11.1 de la ley, que habla de grupos de empresas conforme al artículo 42 del Código de Comercio. O sea, consolidación de Código de Comercio. Perfecto. ¿Es posible unificar en un único documento la política y el procedimiento de gestión? Creo que no. La ley habla de dos políticas diferentes. Perfecto. ¿Esa obligación inmediata de traslado de información tampoco veo un inconveniente esencial en tanto que cumplamos la norma, pero la ley habla de dos normas internas, no de una con doble contenido. La norma habla de dos, la ley habla de dos normas internas. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Esa obligación inmediata de traslado de información hace que no se haga una investigación interna de delitos por compliance? ¿Damos pábulo a una información sin contrastarla primero? Buenísima pregunta, no tengo ni idea. El artículo dice exactamente remisión de la información al Ministerio Fiscal con carácter inmediato, y con carácter inmediato no quiere decir después de una investigación de 3 meses, como la ley permite en otros supuestos. La ley dice con carácter inmediato cuando los hechos, no lo dice, informados, pudieran ser indiciariamente constitutivos de delito. Punto. Sin más valoración. Es decir, sí, probablemente hay que sustanciar alguna mínima verificación, pero no es razonable conducir una investigación interna completa. No estamos en ese supuesto. La ley dice informar con carácter inmediato cuando los hechos pudieran ser indiciariamente constitutivos de delito. Siguiente pregunta, para Alfredo también. ¿Se deberán transmitir al Ministerio Fiscal todas las comunicaciones en materia penal o solo aquellas que establece el artículo 2 correspondiente a delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social? No. Esta pregunta tiene doble respuesta. Cuando el artículo 2 habla de los delitos que tienen que ver con la Hacienda Pública y la Seguridad Social, no habla en realidad de eso. La ley dice que son objeto del canal de denuncia las infracciones de derecho comunitario, 1. 2. Los delitos, todos ellos. 3. Las infracciones administrativas graves. Y 4. Las infracciones administrativas muy graves. Y la ley añade, añadiendo a esos 4 supuestos, que cuando las conductas reportadas tengan que ver con un quebranto económico para la Hacienda Pública y la Seguridad Social, en todo caso se considerarán o penales o administrativas graves o administrativas muy graves. Es decir, el 2 no habla solo de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, habla de cualquier forma de delito. Una comunicación interna relacionada con un supuesto de acoso, si el acoso puede tener carácter delictivo después de la ley de solo si es sí, debe comunicarse al Ministerio Fiscal. Entonces, esa es la primera parte de la respuesta. La segunda parte de la respuesta es no. La información al Ministerio Fiscal es de cualquier hecho que tenga indicios de delito. No de delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, sino que tenga indicios de delito en general, cualquiera. Muy bien. Mi pregunta es relativa
ASI considera totalmente descartados a los abogados de empresa in-house como responsables del canal de denuncia, artículo 8, conflicto de interés. ¿Podría afectar, en su opinión, a la efectividad del programa de compliance? Gracias. No lo descarto en absoluto. Estoy convencido de que la atención del canal de denuncias debe producirse por alguien con formación jurídica. La ley se refiere específicamente al DPO y al Compliance Officer. En medio mundo las funciones de compliance están integradas en legal and compliance y por lo tanto esto no debe ser una excepción. El responsable de servicios jurídicos es una persona perfectamente aceptable como responsable del sistema. Perdón, y la excepción por deber de sigilo se refiere al contenido de las informaciones, es decir, que el abogado puede no tener que informar a través del canal de determinada información cuando tenga deber de sigilo en relación con la misma, pero su condición de abogado y su deber de sigilo no afecta en nada a su condición de responsable del canal. Muy bien, siguiente pregunta para Alfredo. Respecto a la debilidad explicada de la ley, buzón del Ministerio Fiscal, ¿cómo se ha hecho en otros países? ¿No se comunica al fiscal? No se ha hecho, esto en la directiva no estaba, es una creación propia del legislador español. Siguiente pregunta. ¿Se puede entender que dentro del ámbito de posibles situaciones de abusos, por ejemplo, abuso infantil o de personas vulnerables más allá del ámbito empresarial, al leer la ley parece que se refiere específicamente a delitos económicos? No, cualquier tipo de delito. Perfecto. Pero una pregunta respecto a ese informe al Ministerio Fiscal. Si no hay una prueba clara, ¿no se puede considerar que existe un hecho constitutivo de delito, por lo que tendría que haber una investigación en cualquier caso? ¿No? No, la prueba clara es objeto de sentencia en su caso. Aquí no se está pidiendo pruebas o evidencias, se piden indicios. Cuando la comunicación pudieran ser indiciariamente constitutiva de delito, o se refiere a hechos indiciariamente. Si hay indicios de que los hechos pueden ser constitutivos de delito, informamos inmediatamente. El artículo 7 de la ley contempla la posibilidad de establecer un canal interno para realizar comunicaciones escritas, verbales o de las dos formas. Seguidamente señala que se podrá informar por escrito, por correo postal, electrónicamente o verbalmente. ¿Ello supone que el canal debe contemplar todos estos medios para informar o podría establecerse un canal interno que solo contemple una de ellas? Si fuera así, por ejemplo... Sí, perdón, Alfredo. Yo creo que la ley permite al órgano de administración establecer un sistema telefónico o verbal en general o escrito. La empresa puede optar. No es obligación de establecer todos ellos, sino que la empresa puede elegir. ¿No considera que el artículo 2.b puede tender a la confusión de la aplicación de la norma y, en consecuencia, de la protección al denunciante cuando indica que, en todo caso, infracciones penales que impliquen quebranto económico a Hacienda y Seguridad Social, como que únicamente se aplica a comunicaciones en esta materia? Pues no hace falta que lo conteste. De hecho, ya hemos tenido que aclarar una duda sobre esto hace un momento. Puede ser que genere confusión. En cualquier caso, no hablamos de delitos de seguridad social y hacienda pública. Hablamos de todos los delitos y todas las infracciones administrativas y se considera que ahí están incluidos los delitos contra la hacienda pública y la seguridad social. Y además, todos los demás. Pasamos a otra pregunta. Dentro de un grupo de empresas, si la matriz está fuera de España y es la que gestiona el canal y el responsable está fuera de España, en la sede de la matriz, ¿será considerado un canal válido para la ley? La ley no dice que el responsable del sistema tenga que estar en España. Yo creo que sí. Lo que habrá que hacer en España es verificar que el sistema implantado por la entidad multinacional se adecúa a las exigencias legales en España. Punto. Y tiene designado un responsable, tiene unas políticas de acuerdo con lo que dice la ley española, nada más. Perfecto. Pasamos a otra pregunta. ¿Qué sucede en casos de multinacionales con miles de trabajadores en todo el mundo y en Europa claramente que ya tienen un sistema centralizado instalado en Alemania? ¿Tendríamos que designar delegados para cada país? Sí. La ley española obliga a que los canales de denuncia de las empresas españolas con más de 50 empleados se adecúen a estas exigencias. Y si la matriz está en Alemania y hay un canal corporativo, está muy bien, pero debemos verificar que ese canal corporativo y el resto de documentación que lo soporta se adecúa a la legislación española y si no, estaremos en infracción. Siguiente pregunta. ¿Deberían estar integrados el canal de denuncias y el canal de seguimiento del código ético de una empresa? La ley recomienda la integración, sí.
Respecto al 9.2J, ¿en qué momento habría que reportar? ¿Cuándo, cómo defino ese carácter delictivo? ¿Tras análisis preliminar, tras investigación? ¿Y qué infracción sería de acuerdo a esa ley? No lo sabemos. El artículo 9.2 obliga a informar al Ministerio Fiscal y hay que informar cuando haya indicios delictivos, no después de investigar si efectivamente se ha cometido un delito o no. Es cuando la denuncia contenga indicios de delito. Perfecto. Vamos a ir acabando por falta de tiempo. Como habíamos comunicado anteriormente, todas las preguntas que deseen la audiencia que sean contestadas tanto por Alfredo como por Valentina, por favor, háganos llegar un correo sin ningún problema. También preguntas acerca del canal de denuncias EQS Integrity Line. Estaremos encantados de responderlas. Gracias por todas las intervenciones que hemos tenido hoy. Ya para terminar, les recordamos que tienen en nuestra web todos los materiales que quieran sobre la ley, white paper actualizados, todo tipo de artículos de blogs con la máxima actualidad y, por supuesto, tenemos webinars como estos gratuitos constantemente todos los meses. El mes que viene tenemos uno el 9 de marzo sobre la gestión de la protección de datos en los canales de denuncia, que le invitamos a que nos acompañen también. Y de nuevo, muchas gracias, Alfredo. Ha sido una ponencia muy interesante. Yo creo que todos hemos aprendido muchísimo. Gracias por tu tiempo y tu dedicación en este gracias a tema. Por la invitación y muchas gracias a todos los asistentes por la atención y por las numerosísimas preguntas. Muchas gracias. Y Valentina, por supuesto, gracias por tu ponencia también. Muchísimas gracias, Reyes, también. Y muchas gracias, Alfredo. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias.